Hace unos días me acabé la serie de The Last of Us. Ya había jugado a la primera entrega hace muchos años y me conocía la historia prácticamente de arriba abajo, por lo tanto no me impactó nada la propia narrativa, sí algunos momentos, sobre todo gracias a las soberbias interpretaciones de Bella Ramsey y Pedro Pascal. Y no sé si lo he comentado alguna vez, pero yo soy muy fan de los zombies. O sea, no de los zombies reales si es que llegaran a existir. Si llegara a ese momento estaríamos muy jodidos, yo el primero. Soy asmático y exfumador, por lo que llegado el momento en una carrera de fondo llevo las de perder, pero de los zombies en cine e incluso en videojuegos soy muy fan. Es mi distopía favorita después de los alienígenas y los monstruos gigantes metiéndose leñazos, pero eso no quiere decir que todos los productos en los que aparezcan zombies me lleven al éxtasis. Es más, considero The Last of Us una obra bastante insuficiente en cuanto a zombies respecta. Eso no quiere decir que sea una mala serie, de hecho es HBO, todo lo que hace HBO es arte, suscribíos a HBO. Es un buen thriller y una distopía bastante interesante, pero los zombies funcionan como un marco conceptual demasiado lejano. Podría contarse la misma historia prácticamente con un apocalipsis nuclear o una pandemia vírica. Por eso mis episodios favoritos son los dos primeros. Me pasó algo similar con The Walking Dead. La primera temporada me flipa, así como algunos episodios de la tercera y cuarta temporada, pero en el momento que los zombies dejan de ser los protagonistas, me entra el sueño. Es por eso que, como fanático de esos monstruos sedientos de carne humana, he querido hacer un vídeo en el que rindo homenaje a mis 4 películas favoritas de zombies, sin olvidar otras entregas que siguen manteniendo el tipo. De hecho, os animo a que intentéis predecir cuáles son mis películas favoritas en comentarios y, por supuesto, cuáles son las vuestras. Que, por cierto, si este vídeo llega a 20.000 likes, haré un análisis individual de mi película favorita de zombies, de la que hablaré al final. Pero antes de seguir avanzando, tenemos que emprender un pequeño viaje al pasado. Este tipo es George Andrew Romero, un director estadounidense que se hizo famosísimo a finales de los años 60 por reinventar el género de zombies. Y sí, reinventar porque los zombies en cines hasta entonces eran seres controlados por un malévolo nigromante, potencias militares o un conde vampiro, como Von Karstein en Warhammer. Romero revolucionó estas criaturas, convirtiéndolas en una seria amenaza mundial, una plaga que dejaba de ser un fenómeno concreto y aislado, y lo hizo con La Noche de los Muertos Vivientes, una película rodada en blanco y negro con un presupuesto irrisorio. Fue un éxito total, pues en ella Romero daba rienda suelta a su creatividad con unas criaturas que dejaban de ser un chiste y se posicionaban como una muestra de un miedo casi innato. Los principios que estableció Romero respecto a los zombies se veían representados en una máxima narrativa, y es que la amenaza que manifestaban dichas criaturas no residía ni en su inteligencia ni en su velocidad, sino en su número. Los zombies eran una plaga, cuyo origen era variable. Podía tratarse de un virus, radiación, sustancias químicas o a veces hechos simplemente desconocidos, incluso bíblicos. Esta película fue la que dio pistoletazo de salida al subgénero de zombies en el cine, aunque la mejor muestra de Romero fue la titulada en Europa y muchos países hispanos como Zombie, la que en Estados Unidos se conoció como la mítica Dawn of the Dead, el amanecer de los muertos. Con un dominio sideral de la sátira y unos personajes increíblemente carismáticos, Romero se consagró e influenció a cientos de directores a lo largo de todo el globo con una película que triunfó a todos los niveles, y cómo no hacerlo. Tiene unos zombies bastante decentes, una historia bien compactada y con una ácida crítica social al materialismo y el idealismo americano, básicamente todos los componentes para triunfar. Si bien muchos años después hizo Day of the Dead, nunca alcanzó la brillantez narrativa del Amanecer de los Muertos. También hubo grandes autores de este subgénero inspirados por Romero, como Dan O'Bannon con su fantástica El regreso de los muertos vivientes o Lucio Fulci con Zombie 2, pero resulta que este cine no es para mí, y no porque sean malas películas, ni mucho menos porque sean hijas de su tiempo, sino porque no son los zombies que a mí me gustan. Los noto lentos, inútiles, y no los siento una verdadera amenaza. Me pasó incluso con Resident Evil, la cual es una saga que revitalizó este género a partir del videojuego y sigue siendo a día de hoy la que más ha recaudado de la historia del cine, y tiene a Némesis, pero repito, no son mis zombies favoritos. En cambio... estos sí que hacen que me cague encima.
Mis películas favoritas son las que reinventaron el término y el subgénero, y reformularon la palabra zombie para convertirlos en infectados. Esta revolución nació a partir de 28 días después de Danny Boyle, sí, el mismo de Trainspotting y Slumdog Millionaire, y abundantes películas posteriores del género le deben mucho a esta cinta británica porque nos mostraba zombies rápidos, extremadamente violentos, fuertes y verdaderamente amenazantes en el foco principal y como el gran peligro que deberían representar. Y sí, aquí empiezo porque a partir de esta película vino una nueva corriente cinematográfica relacionada estrechamente con los zombies, y de esa corriente son todas mis favoritas. Pero aunque penséis que voy a hablar de 28 días después, os equivocáis, porque la que más me gusta es su secuela, 28 semanas después, del español Juan Carlos Fresnadillo. Y algunos querrán asesinarme ahora mismo, pues 28 días está ampliamente considerada como una de las mejores del género, así que para calmaros pondré las dos al mismo nivel. Si bien la primera tiene un diseño de producción excepcional, con esas imágenes tan potentes de Londres devastada, esa música y un fantástico reparto con Cillian Murphy a la cabeza, 28 semanas después tiene esta escena. Y joder, qué escena. Además de la situación, que es el protagonista escapando por una pradera de cientos de caníbales hambrientos, lo cual solo puede acabar mal, la realización es más que sublime. Nos ponen la piel del personaje, se emplean snorri cams y seguimientos que refuerzan la empatía hacia el pobre Don, y las angulares con grúas solo acentúan su soledad y pequeñez ante algo que se alza como el juicio final. Pero no os he explicado nada acerca de las dos películas. Básicamente, un virus creado artificialmente para experimentación en primates consigue extenderse en Reino Unido a través de la estupidez humana, y las películas se ambientan una 28 días después de la infección y la otra 28 semanas. The Walking Dead, de hecho, copia literalmente el principio de 28 días después. Me flipa cómo se aborda la pandemia en esta trilogía, ya que solo ocurre en Reino Unido y consigue controlarse mediante serias y bastante realistas medidas militares. De hecho, es un elemento que está muy presente en las dos entregas. Pero vamos a lo importante, porque algo que siempre he amado de estas películas, sobre todo de 28 semanas, son sus zombies. Antes teníamos caníbales lentos, verdosos y en algunos casos derruidos y con los huesos fuera, como sacos de boxeo rasgados de arriba abajo. Es como aquella escena de The Walking Dead, que sí, que entiendo el drama y tal, pero esto no me da miedo, me da lástima. Compáramela con esta. Estos monstruos tienen una mirada totalmente diabólica, son insaciables y extremadamente violentos, golpean y muerden con fuerza y corren como condenados. Este mix, no solo de diseño sino también de interpretación, hace de, sobre todo 28 semanas después, una película terrorífica y para mí la mayor exponente del género artísticamente hablando. La ambientación, oscura y llena de un pavor y tensión constantes, la podemos ver replicada años después en Rec, de Jaume Balagueró y Paco Plaza, aunque con un despliegue distinto y que para mí le resta un poco respecto a la saga 28, porque lo mejor que tienen estas dos películas, a pesar de tener directores diferentes, es su dirección. Sus montajes, alternando silencios con música y ambientes con cortes abruptos, son una perfecta exposición de la ansiedad que sentiría uno en sus propias carnes ante una situación tan límite. La fotografía desaturada y en ocasiones contemplativa, como si no pudiéramos hacer nada ante tanta brutalidad y descontrol, y el diseño de sonido resultan absurdamente desesperanzadores y pavorosos. Si hay algo que tenga ligeramente debajo del notable, son los personajes. Aparte de no ser la gran cosa respecto a diseño o arquetipos, las tramas, en ambas y sobre todo en 28 semanas, son bastante simples. Hay varios temas, como la incidencia en la crueldad y futilidad del ser humano, pero no alcanzan la lucidez de Romero u otros autores posteriores. De hecho, estos temas en la peli siempre son bastante secundarios a pesar de este plano. ¿Cómo condensa este plano la realidad cruda y verdaderamente dura que tiene que sentir un ser humano al ser abandonado a su suerte en el propio infierno, a pesar de que en el resto del mundo la vida siga, sin importarles lo más mínimo a la salvación de los demás, además de su dualidad con respecto al instinto de supervivencia y la insistencia por perdurar ante todo por todos los estímulos que he mencionado anteriormente, es de una maestría incalculable. En fin, que las muertes son la leche. No tenemos gore super mega bestia, pero casi todas son bastante crueles e impactantes, y 28 semanas tiene uno de mis finales favoritos en cuanto al género se refiere. De hecho, desde hace unos años se especula con la tercera entrega, 28 meses después, a ver si Danny Boyle se anima y nos vuelve a deleitar con un peliculón que cierra una perfecta trilogía. Podéis ver 28 semanas después en Disney Plus. Sí, yo también me he sorprendido, en la plataforma del ratón, una cosa bien rara. Vayamos a la siguiente, que también tiene mucho de lo que hablar.
Shaun of the Dead es la refrescante aportación de Edgar Wright al género de zombies y siendo la primera entrega de su trilogía del corneto, la considero la más brillante de esta desternillante antología. Con un Simon Pegg en su prime como actor, aderezado con la innegable vis cómica de Nick Frost, Edgar Wright hizo la mejor comedia de zombies y se mantiene así hasta el día de hoy. Antes había mencionado al regreso de los muertos vivientes del estadounidense Dan O'Bannon y la rescato para este segmento, pues muchos de los gags y bromas que emplea Wright para su película los redefine a partir de la cinta de Bannon. Shaun of the Dead no es solo potente por su inspiración para otras muchas películas de zombies posteriores, como Zombieland, Army of the Dead o la coreana One Cut of the Dead, sino porque 20 años después de su estreno, e incluso habiendo impulsado esta mezcla de géneros, sigue siendo la mejor comedia de zombies de la dichosa historia, y principalmente se debe a sus personajes. El humor desenfadado y siempre ridículo de Wright se extrapola a las personalidades de unos personajes que llevan al extremo el concepto de la incredulidad respecto a un apocalipsis zombie, y son los gags que acompañan a esos personajes lo mejor de la película. Desde el primer momento que tienen que enfrentar a los zombies hasta el montaje en el que se muestra el estúpido e idealista plan de Sean para salvar a su madre y novia, esta película consigue cautivarnos, con lo que sería una representación bastante fiel de cómo enfrentarían unos adolescentes inmaduros un apocalipsis de estas características. Y ahí está el punto, estos tipos no son adolescentes, de hecho ya son treintañeros, y siguiendo la temática de la trilogía del corneto, se hallan en una búsqueda de propósito y madurez, en una comedia romántica que consigue emular a la perfección arquetipos de la acción que siguen presentes aún en las producciones actuales. Ese hombre que perdió a la mujer por ser incapaz de recuperar su masculinidad, su determinación. El concepto que ha seguido tomándose en serio incluso la última década es totalmente diseccionado por Edgar Wright, ridiculizándolo y enfrentándolo a un apocalipsis zombie. El tono de comedia romántica también le sienta de fábula, con los tropos más característicos de este género, el triángulo amoroso, la monotonía e inmadurez como detonante, pero estos rasgos, en vez de usarse como pilar, Wright los añade como clara parodia de las comedias románticas, mientras también se burla de algunas concepciones del propio género de los zombies, lo ridículamente lentos que son, cómo los propios personajes se autosabotean por decisiones estúpidas y nada meditadas, las dinámicas de grupo increíblemente marcadas y las ruborizantes conveniencias narrativas que consiguen salvarles. Es una película muy completa, que funciona a la vez como parodia y también comedia romántica. Tiene el estilo Wright muy imprimido, con esos planos llenos de movimiento y despliegues sonrojantemente carismáticos. Si me tengo que quedar con un momento de la película, sin duda, elijo el poema visual satirizando el neorrealismo, con el que Wright rima el apocalipsis con un día normal, estableciendo al espectador en la ubicación ficticia y haciendo reír sin diálogos. Sin lugar a duda, un plano seguimiento súper virtuoso y lleno de mucho talento. Una película harto hilarante y sumamente fresca. Antes de hablar de mi película favorita y la que es para mí lo mejor del género, quería hablar un poco de la autoría y películas no tan comerciales o con cifras desorbitadas. Si bien en las anteriores películas se puede ver reflejada la identidad de los directores que las llevan y tienen estilos muy concretos, no hay una diferencia demasiado tonal respecto al apocalipsis zombie, ni mucho menos al mundo ficticio o el propio argumento. Todo es muy arquetípico y sencillo en esos puntos. En cambio, hay películas como la francesa L'Hôte o la coreana que ya mencioné antes, One Cut of the Dead, en la que vemos mixes e intentos de hacer algo diferente respecto al cine de zombies. Train to Busan es otro perfecto ejemplo de esta innovación, pero a pesar de ser una obra magnífica y donde el espacio consigue ser una cárcel cambiante y también claustrofóbica, no me seduce tanto como Cargo. Cargo es una película australiana de 2017, que con un presupuesto no demasiado grande y con una autoría muy convincente, consigue confeccionar una película sobresaliente. The Last of Us, tanto en el juego como en la serie, cuenta con un componente muy poderoso, y es el de una relación paterno-filial en la que el objetivo es la salvación, sea cual sea el coste. Para mí, Cargo consigue darte un sopapo emocional de una dimensión parecida con mucho menos tiempo de metraje, porque además es una película muy bien compactada. Las interpretaciones son un punto muy fuerte de esta cinta dirigida por Ben Howlin y Yolanda Renki, y eso es algo que se hace patente cuando vemos que el protagonista de la misma es Martin Freeman, en el que es uno de los mejores papeles de su carrera. El viaje en una película de zombies es
algo inherente al propio género, siempre en búsqueda de un objetivo. En Cargo, el viaje es a contrarreloj y se asienta en una Australia salvaje, llena de zombies monstruosos y físicamente degradados, casi como poseídos por una maldición. Si bien tiene algunos problemas de ritmo en su ecuador, la película consigue ser sostenida por el principal conflicto, que es la salvación de la hija y la voluntad del padre por no rendirse. El uso de Australia como escenario del apocalipsis es magistral y consigue convertir a la inhóspita Tierra Roja en un lugar aún más aterrador si cabe. La película tiene una conexión especial no solo con el continente isla, sino también con los aborígenes y la mitología que la imbuye. Las interpretaciones son de lo mejor que he visto en una película de este estilo, la fotografía un inmenso placer y la propuesta narrativa y subtextual una auténtica gozada. Es una de las poquísimas películas, por no decir la única, junto con Tren a Busan, que ha conseguido conmoverme por su inevitable tragedia. La pandemia, a nivel de consecuencias y el propio diseño del virus, es muy creíble, y la película pone un empeño para que entres en su distopía in media res de forma genial. Su único punto débil pueden ser los zombies como amenaza masiva, algo que echo un poco en falta, pero con su manera de abordar el virus y la decadencia de las criaturas consigue mantener el tipo. No hay demasiado terror ni gore a mansalva, es una película más solemne, dramática y diferente a lo habitual. Y es por eso mismo por lo que a mí me tiene enamorado desde que le di una oportunidad. Está disponible en Netflix, así que a darle caña. Sé que a algunos les sorprenderá que El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder sea mi película favorita de zombies, incluso a mí, pero es que si me pongo a razonar el por qué es mi favorita, hasta yo mismo lo entiendo. Para empezar, por el tipo de zombie. Antes dije que me gustan los zombies rápidos, creo que dan un cague mayor, aumentan la propia tensión de las escenas solo con su presencia y son de estímulos rápidos. Muchos entonces os preguntaréis por qué Guerra Mundial Z no es mi favorita, por ejemplo. Ya, bueno, es que esa película no me gusta porque además de que a partir de la parte de Israel es infumable, los zombies funcionan como una mente colmena y eso, además de desindividualizarlos, que es lo que mola de la situación apocalíptica, los hace objetivos más sencillos de enfrentar, porque ya tienen un punto débil. Y si bien los zombies de Zack Snyder no son los mejores, porque ese puesto se lo reservo a los demonios de 28 semanas después, son criaturas muy amenazantes y en algunos sentidos hasta graciosos. Y además, parecen imposibles de vencer e incansables, lo que me gusta, porque este es un remake de la película de Romero y precisamente aquella película tenía un final que no llamaba a la esperanza, más bien al estamos jodidos y es el fin de la humanidad. Y sí, si hubiera un apocalipsis de estas características estaríamos bien jodidos y los únicos supervivientes serían los astronautas que quedarán en la Estación Espacial Internacional. Segundo, por los personajes. Zack Snyder no pierde más de un segundo en estereotipar sus personajes, y eso mola, porque no hace falta un examen complejo de 3 horas para entender cada una de las motivaciones de estos supervivientes. Los define a veces en una sola línea, y con eso ya tenemos conflictos y sinergias brutales bien servidas. Tenemos al poliombretón y cascarrabias, al delincuente con flow, al rico cabrón, el capullo que resulta ser guay y funcional, el bocazas que es un inútil, la protagonista al uso, la piba insoportable, el pibe blandengue y un viejo gay. Toda esta conjunción de personajes absurdamente superficiales consigue generar diálogos entretenidísimos, interacciones interesantes y diferentes perspectivas ante el apocalipsis que está devorando el mundo. Tercero, el tono. A pesar de tener personajes simples y un montaje con una cover de Richard Cheese, esta película no es una comedia. No, porque tiene esta escena, y esta escena, y esta otra. Dios mío, menudo dramón. Sí, pero a la vez tiene esto. En serio, ¿qué cojones es esto? Es Zack Snyder totalmente desatado como director. Es el autor en su cima artística. Snyder consigue mezclar comedia de terror estereotipada con una acción espectacularmente estilizada y un contexto dramático e histriónicamente trágico. Y lo peor es que le sale bien. Te comes con patatas sus escenas bestias y ridículamente exageradas y sus tragedias, porque la mezcla de tonos en esta película es la leche. Cuarto, el ritmo. ¿En serio tengo que explicar esto? 1 hora y 40 minutos que se pasan volando porque cada escena suma al relato, ni más ni menos. Quinto, el remake.
Snyder está haciendo un remake de la que hasta entonces era considerada la mejor película de zombies de la historia, y en ningún momento pesa sobre su cabeza el nombre de George Romero. Es más, consigue superarlo sin apenas cansarse y sumando al relato original. Capta la sátira de Romero, que si bien en la película original era más profunda pero aún así tediosa por momentos, aquí la mejora con dos secuencias. La escena del discurso televisivo es, junto a la apertura con Johnny Cash, la mejor de la carrera de Zack Snyder, y es porque con poco consigue atormentar a CJ y a la audiencia con palabras que en tiempos de paz suenan a delirios sectarios, pero que, en cambio, en el contexto adecuado, es el caldo de cultivo de la culpa y el arrepentimiento. Son dos montajes totalmente bíblicos y a pesar de la insistencia de Snyder en su carrera con las referencias al cristianismo y a la Biblia, no ha conseguido igualarlos. Es una escena llena de tantos matices que me eriza la piel. Si queréis análisis de la película completa, 20.000 likes, ya lo sabéis. Portaos bien e igual la tenéis dentro de poquito. En fin, que la forma de entender la crítica social de Romero por parte de Snyder es muy acertada y como le encanta la acción violenta y excesiva, consigue traspasarla a los personajes como en la escena de la azotea, en la que con pocos segundos vehicula todo un subtexto. Y sexto, la acción. Sé que la he mencionado cuando he hablado del tono, pero la acción de esta película es bestial. Son las cámaras lentas mejor llevadas y pensadas por Snyder y en algunos momentos consiguen ser hilarantes. La llegada del camión entre la anticipación y el impacto que genera en el ritmo y cómo cambia toda la trama es por la habilidad de Snyder tanto dirigiendo como montando la escena. Lo mismo con el suspense en la subtrama de Andy o el propio final cuando salen del centro comercial. En fin, ¿qué os voy a contar? Maravilla de principio a fin y para mí la mejor película de zombies que se haya hecho nunca. Podéis dejar vuestras recomendaciones y películas favoritas en los comentarios. Si queréis análisis completo del Amanecer de los Muertos en el canal, ya sabéis lo que tenéis que hacer. A compartir a fuego este vídeo con tu amigo obsesionado con los zombies y a meterle caña para llegar a los 20.000 likes. El próximo vídeo, por cierto, tiene que ver con una escena legendaria de Zack Snyder. Yo lo dejo ahí y me voy. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.